Hola, es un placer saludarles. Mi nombre es María Milagros Márquez Escalante. Soy estudiante del sexto trimestre de Comunicación Social en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Por medio del presente video, para la cátedra Comprensión y Producción de Textos de la profesora María Eugenia Cedeño, voy a hablarles un poco acerca de la adaptación biológica del ser humano para comunicar información. Para comprender mejor este tema, debemos abordar aspectos elementales como por ejemplo el concepto de lenguaje. El lenguaje es un sistema simbólico exclusivo de los seres humanos, en el cual su fin principal es comunicar una información. Existen diversos tipos de lenguajes, la lengua de señas, la lengua braille, entre otros, pero específicamente en este video abordaremos el lenguaje oral o hablado, que es la capacidad de articular palabras propias de los seres humanos. Hay muchos animales que pueden emitir sonidos, pero lo que nos diferencia de ellos es que nosotros podemos articular palabras y darle sentido a las mismas, habilidad de la cual carecen dichos animales. Es válido y pertinente recordar que existen diversos elementos en el lenguaje, por ejemplo, los fonemas, que son esas células como tal que dan el sonido que articulamos, los morfemas, que son esas células que por sí solas no tienen significado, por ejemplo, los prefijos o sufijos. También es interesante el hecho de la semántica, que es la rama encargada de darle estudio al sentido de las palabras, y la gramática, que se encarga del orden en el cual se colocan las palabras para encontrar sentido en una información. El lenguaje también posee una estructura propia, que en el caso o en el área física se compone de un aparato vocal fonador, las cuerdas vocales y toda la estructura ósea y muscular que nos permite hablar, un hemisferio izquierdo, que es donde se concentra toda la parte neurológica que nos da pie al lenguaje, y también el hecho implícito en cada uno de nosotros como seres humanos de mejorar continuamente esta habilidad. Desde el punto de vista gramatical también se compone de otro tipo de estructura. Tenemos los fonemas, explicado anteriormente, la parte sintáctica, la parte semántica y la parte pragmática. Por ejemplo, los perros ladran esta noche. Tenemos que en la oración hay una parte pragmática, que es el tema del cual se habla. Tenemos una parte sintáctica, que es propiamente verbo, sujeto, etc. Una parte semántica, que es entender la acción y el protagonista de la historia. Y una parte fonológica, que es sencillamente cómo suenan estas palabras o cómo se pronuncian. El lenguaje también posee ciertas dimensiones. Por ejemplo, la dimensión estructural, que habla directamente de cómo está formado. Su dimensión funcional, que es donde se ve la finalidad para la cual se usa. Su dimensión representativa, ya que se usan ciertas palabras que vienen a ser signos, símbolos, que expresan un significado. Y su dimensión comportamental, ya que es un comportamiento o conducta que ponemos en práctica. Acá es donde se pone interesante nuestro video, pues hablaremos un poco acerca de la psicolingüística, una disciplina encargada de estudiar la relación entre el lenguaje y la mente, es decir, cómo producimos y cómo pensamos al momento de hablar o qué procesos ocurren en nuestro cerebro para ser capaces de comunicarnos. La psicolingüística intenta explicar cómo decodificamos las palabras, las procesamos en nuestra mente y procedemos a comunicarlas como información. Esta ciencia o esta disciplina tiene diversas formas de explicar este proceso. Hay muchas teorías y siempre la psicolingüística sostiene que esto es un instinto innato en los seres humanos, que poco a poco va madurando para utilizar mejor los componentes del lenguaje. La percepción del habla es un componente fundamental para este proceso. ¿Qué pasa aquí? Cuando escuchamos ciertas palabras, intentamos imitarlas a través de un proceso preléxico. Esta es una de las teorías las cuales lo explican. En este proceso, antes de pasar propiamente al léxico, que sería hablar, se forman ciertas conexiones en la lingüística o relacionadas con la lingüística en nuestro cerebro para dar sentido a dichas palabras. Otra teoría que intenta explicar cómo funciona todo esto en nuestro cerebro es la teoría motora, en la cual se dice que no es lo que escuchamos, sino los procesos musculares o físicos con los cuales logramos comunicar o articular las palabras. La pregunta es, ¿esta capacidad puede perderse, el hecho de procesar y entender las palabras y también de comunicarlas? La respuesta es sí. Ciertas lesiones en el hemisferio izquierdo del cerebro, en la zona de Broca y Wernicke, lóbulos frontal y temporal, pueden inhibirnos de nuestras capacidades para decodificar
y comprender ciertas palabras y también para comunicarlas. Por ejemplo, si hay lesiones en el hemisferio izquierdo del cerebro, puede que una persona tenga la capacidad de repetir palabras, pero no de encontrarle sentido dentro de una oración y por ende pierda esa capacidad biológica de comunicar la información. En síntesis, la capacidad de comunicarnos está dentro de todos nosotros. Es algo innato y un instinto que poseemos los seres humanos. Es muy importante, ya que con ella podemos comunicarnos y avanzar como sociedad para nuestros propósitos individuales y colectivos como miembros de comunidad. Muchísimas gracias por prestarle atención al presente video, espero les haya gustado, nos vemos en una próxima oportunidad.